Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, es consultor y autor del plan de estudios de deeplearning.ai. También es fundador y jefe del grupo de investigación ISTI, investigador externo de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y asesor externo del programa de doctorado de la Universidad de Granada. Antes de comenzar, queremos dar un agradecimiento especial al capítulo estudiantil IEEE MBS Yamchaytec por ser aliados estratégicos del PIB y gestionar la ponencia del día de hoy. Entonces le brindamos el pase al doctor para que pueda iniciar su presentación, no sin antes mencionarles y recordarles que para mantener el ambiente de respeto, asegurémonos de mantener tanto audios y cámaras apagados durante la presentación. Asimismo, si desean intervenir o consultar algo durante la presentación, pueden levantar la mano para que se les dé el pase. Y también se les dejará activado el chat para que puedan ir colocando las preguntas que surjan a lo largo de la disertación. Adelante, doctor. Bueno, un placer. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es siempre para mí un placer. Bueno, yo también estoy con la cámara apagada, o yo sí que debo encenderla. Bueno, la enciendo quizá para las primeras palabras y bueno, quizá no valga la pena en el resto de la charla. Bueno, solo decir que bueno, es un gusto enorme siempre apoyar estos eventos que son por y para los estudiantes, ¿no? Bueno, yo también fui activo en la rama estudiantil IEEE en mi tiempo de estudiante de grado y bueno, encantado de estar aquí, así que bueno, la plática que vamos a tener hoy un poco a modo de tutorial, pensando un poco en la longitud de tiempo que tenemos, que es un poco de 1 hora 30. Pues he preparado este tutorial. Bueno, si eventualmente quizá esto, la agenda se ha extendido un poco o lo que fuese, vale, podemos eventualmente hacer un pequeño corte y bueno, terminar de otro modo. Pero bueno, aquí sale un poco lo que les he planteado para esta 1 hora 30. Creo que tenemos algo en el chat. No sé si soy yo quien debe estar cuidando del chat. Bueno, solo es un saludo. Buenas a todos. Vale, muy bien. Pues muy bien, antes de comenzar un pequeño disclaimer, un pequeño descargo de responsabilidad por algunas imágenes, ¿no?, que se usan, bueno, para estos fines no, no lucrativos, educacionales, educativos, y que las imágenes pues son de licencia libre o con algunas que cuenta mi grupo de investigación. Bueno, pues muy bien, pues esta es la agenda que he preparado para hoy. Empezaremos pues con la definición de un sistema inteligente, ¿no? Es un tutorial, ¿no? Es algo bastante didáctico, comienza con algunos conceptos básicos, ¿no? Quizá no haremos tanto hincapié en alguna evolución histórica, ¿no? Que, bueno, es algo que adolece un poco esta charla, pero sí que hablaremos de algunos conceptos básicos, pero lo haremos con una narrativa muy reflexiva, ¿no? Así que tiene una reflexión, de hecho, al principio, de cómo ir desde un problema, cómo hacer el abordaje de un problema real, del mundo real, y llegar hasta una solución basada en un sistema inteligente, ¿no? Luego hablaremos del aprendizaje automático con un especial interés en reconocimiento de patrones. Luego asistencia diagnóstica, que es el tema, digamos, central de este tutorial. Y pues esta connotación de aplicaciones biomédicas y sistemas inteligentes pues va a recaer mucho en aprendizaje automático
particularmente reconocimiento de patrones y señales y procesamiento de señales biomédicas. Luego hablaremos de algunas aplicaciones, señales de electrocardiograma, de electroencefalograma, algunas aplicaciones con análisis de imágenes, entre otras, y unos comentarios finales. Pues bueno, vamos a definir qué es un sistema inteligente. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues entendamos que un sistema es aquello, es todo aquello que obtiene una salida a partir de una entrada, ¿no? Entonces, un sistema puede caracterizarse a partir de entradas y salidas. Por ejemplo, si estamos en la presencia de un multiplicador con ganancia 3, si la entrada es 1, unidades, ¿no?, correspondientes, pues tendríamos 3 como salida en unidades correspondientes, ¿no? Si tenemos 2, igual tendríamos 6, es decir, estamos en presencia de un multiplicador, ¿no? Así que las entradas y salidas definen un sistema. Ahora, la relación que ocurre entre las entradas y las salidas definen el proceso o el procesador, pero la naturaleza en sí de las entradas y de la forma como se hace el proceso también define la naturaleza del sistema. Por ejemplo, si las entradas se trata de valores continuos, si estamos hablando de un dominio continuo, pues tenemos en presencia un sistema continuo, ¿no? Si la salida también es continua. Luego, si la entrada es discreta y la salida es discreta, pues tenemos en presencia un sistema discreto o un sistema digital. Y luego, pues está también el proceso que sea puramente continuo o puramente discreto. Bueno, también mencionaremos eso un poquito más adelante. Pero el punto es entonces que tendremos pues una entrada y una salida para estar en presencia de un sistema. Y el sistema, o sea, el procesador es un conjunto de elementos dispuestos, interrelacionados para un fin. Y un fin se define a partir de la salida. Es decir, qué transformación, qué operación, qué proceso haremos sobre la entrada para obtener la salida, ¿no? Ese es el concepto general de sistema. Pero un concepto más elaborado de sistema, pues implicaría que este proceso tenga una variable de control, tenga una interfaz de control. Es decir, que, bueno, que puede ser automática o que puede ser a partir de una intervención de un operario. Entonces, quiere decir que el procesador no hará toda la tarea por sí solo, sino que además tendrá alguna orden, lo cual da esa facultad, ¿no?, que se conoce justamente como controlabilidad, ¿no?, para que pueda existir la intervención de un externo, aunque sea automático. Luego también tiene un enlace de retroalimentación, el cual pues permite en principio medir el error, cuán bien estamos generando la salida con respecto a la entrada, pero también permite hacer, por supuesto, alguna operación, alguna transformación en ese enlace de retroalimentación que permite hacer compensación, que permite hacer aceleración o alguna transformación de fondo del sistema. O sea, podemos cambiar la naturaleza intrínseca del sistema porque ahora estamos en presencia de un sistema realimentado y entonces incluso su expresión matemática será aún más rica y permitirá hacer otras operaciones. Ahora pues tenemos actuadores y tenemos unas interfaces de periferia, ¿no? Esta salida pues funciona como un enlace de activación a periféricos, para comunicarse con el mundo exterior. Y además tenemos ese recuadro que está allí, que es el ambiente, que es el escenario, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El contexto es muy importante, ¿no? Para saber
tenemos que conocerlo de antemano para hacer el diseño en contexto de nuestro sistema. Bueno, muy bien, pues esta charla se enfoca más en este procesador en sí. Bueno, veamos este ejemplo aquí. Aquí tenemos un pistón que permite la entrada de un fluido para producir una mezcla y luego pues la salida de la mezcla, y pues este es un sistema mecánico. Si no tuviese ninguna otra, digamos, fuente de energía, sino que se mueva a partir de su propia inercia, pues este sistema nunca fallaría en principio, ¿no? A no ser, bueno, con el tiempo, por desgaste, ¿no? ¿De acuerdo? Pero entonces es un sistema que realiza siempre la misma tarea, ¿no? Así que no deberíamos esperar sorpresas, ¿no? Es decir, no toma ninguna decisión con respecto del fluido entrante ni saliente, ¿no? Pero ¿qué tal si a este sistema, que es netamente mecánico, le agregamos una unidad central de proceso? Es decir, que ahora estamos en condiciones de hacer operaciones aritméticas, por supuesto, porque son necesarias, pero aún más importante, y que incluso a partir de esas operaciones se pueden hacer operaciones aritméticas, que son las operaciones lógicas, ¿no? ¿De acuerdo? Las operaciones lógicas incluso se pueden llevar a operaciones aritméticas. Entonces, en general, hablemos de que tenemos un dispositivo capaz de hacer operaciones lógicas y que aún más tenemos periféricos, es decir, tenemos un procesador conectado a periféricos, por tanto tenemos un microcontrolador, por tanto podemos decir que tenemos un ordenador, ¿no? Tenemos una computadora, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces veamos este sistema. Por ejemplo, aquí pues está ocurriendo que organiza los objetos que llegan en una banda. Entonces ahí, en efecto, hay un sistema inteligente, ¿no? O un dispositivo programable para hacer esto, es decir, un procesador, ¿no? Un microprocesador, pero no necesariamente es un sistema inteligente en el sentido de que toma una decisión, ¿no? Esto es repetitivo, con lo cual no está tomando decisiones, ¿no? Si esto es geométricamente perfecto y jamás va a alterarse la bandeja que recibe los objetos, pues el brazo siempre hará exactamente lo mismo, ¿no? Incluso la pausa que tiene, ese tiempo de retraso que tiene allí, es también prefijado, ¿no? Preestablecido, con lo cual no es propiamente un sistema inteligente. Pero veamos este otro caso. ¿Qué tal aquí? Está tomando unos objetos que además vienen en diferente proporción, a diferente distancia. Así que aquí hay un poco más de inteligencia. Aquí está tomando algunas decisiones, ¿no? Por supuesto, hay mucho aspecto mecánico y eléctrico, ¿no? Electromecánico en general, por los grados de libertad, por la flexibilidad que tiene el brazo, pero hay una toma de decisión, es decir, no es algo mecánico, no es algo repetitivo, ¿no? No es algo aprendido de memoria. Entonces veamos este circuito lógico, ¿no? Pues bien sabemos pues, que todas las construcciones lógicas pues, vienen incluso de nuestro lenguaje, ¿no? De nuestro lenguaje lógico, del lenguaje proposicional, ¿no? Es decir, para componer toda una proposición, pues tenemos proposiciones simples y operamos entre ellas, ¿no? Para tener el y, o un operador de y, un operador de conjunción, o de disjunción, un operador de o, ¿no? Así que eso es muy, muy cercano a nosotros, ¿no? Pues ello puede escribirse de manera algebraica o aritmética, como está allí, ¿no? Con esta álgebra de Boole o esta álgebra de Shannon. Y puede escribirse de forma topológica, como estos circuitos que vemos allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta es una O exclusiva, ¿no?
con lo cual es verdadera o es 1, ¿no? En el caso pues, del álgebra hablaremos de 0 como falso y 1 como verdadero, pues diremos que es verdadero solo cuando una de las dos sea verdadera. En otro caso sería falso. Estamos en presencia de una compuerta O exclusiva, con lo cual ocurre una o la otra, pero no simultáneamente. Es decir, vivo o muerto, claro u oscuro, ¿no? Que es algo disjuntivo, ¿no? Así que ese es el operador O exclusivo, XOR o disjunción exclusiva, ¿no? Muy bien, y entonces es como este puede componerse además de otros elementos topológicos básicos como la compuerta OR, o la compuerta de O, la compuerta AND, la compuerta I, la compuerta de negación o la compuerta NOT. Muy bien. Y además tiene relación pues, con la teoría de conjuntos, ¿no? En este caso pues estamos hablando de una diferencia simétrica, ¿no? Pero veamos este otro circuito. Entonces, esta es una compuerta de O, dos compuertas de tipo O negadas, ¿no? A la salida, tienen ese puntito allí que denota una negación, y es doble realimentada, ¿no? Entonces, veamos qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, pues esta es cómo funciona la compuerta NOR, que es sencillamente 1 en el caso de que todas sus entradas sean negativas, porque claro, es todo lo opuesto a la compuerta OR, ¿no? Entonces, veamos qué ocurre aquí. Si, por ejemplo, en la entrada S situamos 1 y la otra entrada, bueno, esa entrada S vamos a denominarla set y reset. Entonces, si el set está en 1 y reset en 0, la salida, enfoquémonos únicamente en Q, sería 1. Luego, aunque cambie el bit de set, es decir, que la salida debería ser 0 porque hemos cambiado el bit, aquí, como se aprecia, aquí, ha cambiado el bit, ¿no? Así que aquí debió ser 0 porque ya el bit ha cambiado, pero como no se ha reiniciado el sistema, pues mantiene la entrada. Lo mismo aquí, aquí está en 0 y se mantiene este 0, ¿no? Hasta que se presiona el reset, esto se vuelve 0, perdón, y luego mantiene el bit. Eso quiere decir que hay memoria. En este enlace de realimentación hay memoria, se está almacenando un bit, que es este. Este bit no cambió. Es decir, que esa es la segunda noción de los sistemas inteligentes. Ya dijimos que debe tomar decisiones, que debe tener un sistema lógico, pero además debe tener memoria, ¿vale? Bueno, aquí estaba un poquito el ejemplo de la NOR para que puedan ver un poquito los ejemplos. Es decir, que si aquí es 1, cuando es 1, fíjense, independiente de la otra entrada, pues debió ser 0. O sea que aquí tienes un 0, con lo cual tendrías un 0 aquí. Eso es lo que está ocurriendo, que independiente de esa entrada, tú ya tienes una salida aquí. Y luego en este doble enlace de realimentación se almacena este Q, este valor de Q. ¿Vale? Vale, pues muy bien. Entonces ya tenemos pues que se requiere un motor de inferencia lógico, ¿no? Que se requiere memoria. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué tal esto? Este circuito que tenemos ahí, ¿no? Es igual, es una composición lógica, ¿no? Sencilla, es una compuerta NOT y una compuerta OR, pero fijémonos que es muy interesante lo que hace porque funciona como, este circuito lógico funciona como el condicional simple, ¿no? El sí entonces, ¿no? Que también tiene una representación en teoría de conjuntos, pero esto es lo que da lugar pues a estas condiciones, ¿no? Sí, entonces, incluso dentro de ese condicional podemos insertar otro, ¿no? Es decir, cuando no ocurre, entonces, ¿qué debe hacer? ¿No? Porque
si se cumple la condición, bueno, ejecuta algo, pero ¿qué pasa si no se cumple? Pues no ejecutará nada a no ser que lo aclaremos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el si no, ¿no? El si no ocurre la condición, ¿no? Y que puede derivar en otra estructura de reglas. Y eso es lo que finalmente codificamos, ¿no? Entonces, fíjense que vamos llegando a ello, ¿no? Ya tenemos todo el aparato lógico, memoria, luego el condicional que es muy importante, el cual se puede codificar, y esa codificación es ese conjunto de reglas, es nuestro motor de inferencia para la toma de decisiones, con lo cual aquí está ya ocurriendo la inteligencia, ¿no? Es decir, que para hablar de sistemas inteligentes tenemos que hablar de programación, ¿no? Tenemos que hablar de este conjunto, de este motor de inferencia y conjunto de reglas, ¿no? Y hay otra cosa importante para cerrar esta definición de sistemas inteligentes, que es esta dicotomía entre sistemas continuos y discretos. Pues si es continuo, tenemos transformada Laplace, toda la teoría de control análogo, ¿no? Tenemos integrales a disposición, tenemos todas las técnicas analíticas, tenemos electrónica análoga, ¿no? ¿De acuerdo? Esto en el lado de los sistemas continuos. Por su parte, en los sistemas discretos o digitales, ¿no? Tenemos técnicas numéricas, contamos evidentemente con electrónica digital que se basa en la lógica, ¿no? Como lo hemos visto. Allí tendremos sumatorios, ¿no? Mientras que en el sistema continuo podemos tener ecuaciones diferenciales, aquí tendremos ecuaciones en diferencia, ¿no? Pero bueno, el punto es que tenemos interfaces para ir de un lugar a otro, ¿no? De un mundo a otro. Tenemos conversores digitales análogos, por fortuna, ¿no? Y análogos digitales, ¿no? Para ir de un dominio al otro. Pero lo que es importante aquí es que todo este contexto, dado que estamos hablando de sistemas inteligentes para aplicaciones biomédicas con señales que son digitales, ¿no? O información que es digital, pues estaremos decantados por ese lado, ¿no? Por el lado de los sistemas digitales, ¿eh? Así que eso es lo que hay que tener un poco en cuenta, ¿no? Para esta charla. Entonces ya sabemos, son sistemas digitales con capacidad de toma de decisiones, con lo cual tienen un dispositivo programado. Tiene que ser, ¿no? Capaz de ser programados ¿para qué? Para que en esa justa programación nosotros podemos dar las reglas. Nosotros, ¿eh? Nosotros somos quienes damos las reglas, ¿eh? Vamos a hablar de ello. Ahora vamos a hacer este pequeño recorrido de una aplicación real al diseño de un sistema inteligente, ¿eh? Entonces, bueno, esta estructura alto nivel me encanta, es una estructura alto nivel del análisis de datos en general, ¿no? Toda esa historia del aprendizaje automático, es decir, cómo aprende. Ahora ya sabemos que es un sistema inteligente, pero ahora vamos a ver cómo aprende, ¿no? Pues tenemos en principio el mundo de la naturaleza, todo el mundo que nos rodea, el mundo real, el cual es caótico, el cual es de múltiples fuentes, es multimodal, es continuo, ¿no? Entonces necesitamos este mundo de la naturaleza, llevarlo a un mundo que podamos procesarlo con el sistema inteligente, ¿no? O sea, tenemos que llevarlo a un espacio de medida, ¿no? Es decir, el mundo real existe, ¿eh? Pero tenemos que adquirirlo de algún modo, ¿eh? Para ello existen pues interfaces de adquisición que en general se llaman transductores, ¿no? O cualquier dispositivo de adquisición podemos llamarlo como un transductor que transforma el mundo, pues esta información del mundo naturaleza, ¿no? Del mundo físico en el mundo eléctrico, ¿no? ¿Por qué eléctrico? Porque una vez es eléctrico lo podemos digitalizar y lo podemos llevar al sistema inteligente, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si es audio, como este que están oyendo, esta acústica, pues esta potencia acústica debe adquirirse a través de un micrófono, así que el transductor es un micrófono en ese caso, ¿no? Entonces ya tenemos la señal en ese espacio de medición, ¿no? La cual internamente, bueno, con el dispositivo fue muestreada, es decir, estamos adquiriendo muestras sobre esa información, así que ese ya es nuestro espacio de medida, ¿eh? Así que esa es la primera interfaz. Luego tenemos el espacio de representación, pues ocurre que toda esa información de la que hemos hablado tiene información ajena a la que nos interesa, es decir, tiene ruido. Es información no estructurada,
es información que que no está dispuesta pensando en nuestro objetivo de toma de decisión, ¿no? Así que toda esta transformación y, y manipulación que se hace sobre los datos lo vamos a llamar representación. Ese es el espacio de representación y allí ya podemos hacer un análisis exploratorio, podemos conocer nuestros datos y hacer algo descriptivo, ¿no? Que es lo primero que hacemos, o sea, conocer los datos, ¿no? Luego ya podemos ir al espacio de decisión, es decir, una vez la representación es la adecuada, sobre esa representación adecuada, pues podemos tomar decisiones, es decir, podemos identificar patrones y podemos clasificarlos, ¿eh? Y como interfaz entre estos dos, o bueno, más que interfaz, como una etapa transversal, está la modelización, por supuesto, ¿no? La cual puede ser netamente automática, es decir, con parte de la máquina, o con conocimiento a priori dado por un experto, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo que se conoce un poco con etiquetas, ¿no? Que como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O sea, la etiqueta o el conocimiento a priori que provee el experto. Muy bien. Entonces veamos esto. ¿Qué tal si decimos que nuestra aplicación real es hacer análisis de vídeo, particularmente segmentación de movimiento, y tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que tenemos una base de datos, pero piensen que esta base de datos, por supuesto, ya está adquirida, es bastante conocida, ¿no? COIL 20, ¿vale? Bastante utilizada, pero el punto es que ese en algún momento fue un objeto situado sobre una base girando cada 5 grados y se adquirió con una cámara, ¿no? Es decir, existió ese ambiente real con el objeto real para adquirir esas fotografías cada 5 grados del objeto, ¿no? Girando, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que tenemos, eso es lo que existe. Hay un dispositivo que gira cada 5 grados con objetos sobre él y estamos adquiriendo esa información, ¿no? Entonces la tarea es identificar los segmentos del movimiento, ¿no? Automáticamente. O sea, ¿qué segmentos? ¿Cuántos movimientos tuvo? ¿Cuántas partes de movimiento tuvo? ¿No? Veamos. Entonces, para ello, por supuesto, mientras exploramos los datos de verdad, ¿no? Incluso mientras los adquirimos, porque a veces hasta cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero, ¿no? O sea, en aplicaciones reales, un verdadero despliegue, pues cuesta muchísimo dinero, datos reales, ¿no? Señales reales de pacientes reales, ¿no? O información sociodemográfica puede ser muy costosa de adquirir por todo lo que implica, por el protocolo, por el tamizaje, por la recolección de la información, por los costes de equipo, los costes de expertos en salud, los costes de expertos en biomédica, ¿eh? Todo este despliegue es costoso, ¿no? Entonces, incluso mientras está ocurriendo ello, pues nosotros podemos enfocarnos en un ejemplo más simple, el cual es una muestra pequeña de ese gran universo, ¿eh? O algo que trate de emularlo, ¿de acuerdo? Que normalmente es un ejemplo más simple. ¿Para qué? Para poder ir al fondo, ¿eh? Y luego hacer generalización. ¿Qué tal si consideramos estas curvas de nivel? Entonces fíjense que hay dos niveles, con lo cual sabemos de antemano que hay dos niveles y tenemos el efecto del movimiento. Es decir, tenemos esto, por ejemplo, aquí hay 4 niveles, ¿de acuerdo? Así que sabemos de antemano dónde cambia el movimiento, cuántos movimientos hubo, es decir, es algo más controlado, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es nuestro ejemplo de prueba rápida de escritorio. Entonces, luego planteamos el problema. Entonces decimos, bueno, ok, cuando está ocurriendo un nivel, supongamos que yo quiero hacer seguimiento de ese movimiento. Entonces, necesito tener una función, la cual puede ser univariante, o sea, puede ser un vector, una señal, ¿no? De seguimiento. Entonces, ¿qué tal si ese vector de seguimiento, cada vez que ocurre un cambio de movimiento, genera una inflexión? Entonces decimos, bueno, ese es el supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces, muy bien, si tenemos pues más movimientos, tendremos más inflexiones, como se puede ver allí, ¿no? Entonces, bien, ya
tenemos esto, pues ocurre que, como se aprecia aquí, aquí hay algunos puntos que son coincidentes, ¿no? Que representan una curva diferente, pero que coinciden. Y eso es algo que pasa muy a menudo en datos de estructura compleja, ¿no? Como en imágenes u otros, ¿no? En general, en movimiento ocurre mucho esto. Entonces, digamos que habrá mucha superposición, con lo cual tenemos que ir del dominio original, una forma de hacerlo, un camino de hacerlo, es ir del dominio original, que son las coordenadas originales, x1, x2, a otro dominio que llamaremos phi. En ese dominio phi, es un dominio ideal, ¿no? En ese dominio no hay guerras, ¿de acuerdo? En ese dominio no hay pandemias, pero lo más hermoso de ese dominio es que son linealmente independientes. Quiere decir que basta una línea para separarlos, ¿no? Entonces, si son linealmente independientes, quiere decir que una forma lineal de combinarlas puede ser suficiente, como se ve aquí. ¿De acuerdo? Bueno, sin ir más a fondo, eso tiene un poco más de teoría, pero no iremos más a fondo. Pero el punto es que aquí yo ya estoy teniendo una matriz acumulada que tiene el efecto de memoria, de lo que ocurrió en el pasado. Entonces mi tarea es identificar cuánto vale eta 1, eta 2, eta 3, eta subte minúscula, eta subte mayúscula. En general, pues aquí entonces, chicos, pues en este momento hay que tomar mucho café, hay que pasar muchas noches sin dormir, hay que ser si no eres matemático, sé amigo de un matemático. ¿De acuerdo? Estas son muchas noches de trabajo. Y entonces llegas por fin a tu ecuación que te permite estimar tu, en este caso, vector de seguimiento o señal de seguimiento, ¿no? Y en ese momento puedes escribir un pseudocódigo, ¿eh? Puedes decir qué va primero, ¿de acuerdo? ¿Qué va segundo? ¿Dónde se estima? ¿Cuál es el núcleo? Por ejemplo, aquí el núcleo es esa función que dice KST, bueno, es una función externa, pero bueno, no viene al caso discutirlo. Pero el punto es que allí sabemos qué va primero, qué va segundo, y en efecto la salida de ese algoritmo, lo que arroja ese algoritmo, pues es ese vector de seguimiento, ¿no? Y en ese momento, chicos, codificamos, ¿vale? En ese momento codificamos y pues nuestro vector genera inflexiones cuando hay cambios, ¿eh? Muy bien, entonces ocurre que en ese momento ya tenemos los datos reales, ya gastamos mucho dinero y mucho tiempo y fuimos muy minuciosos para adquirir los datos y ya tenemos los datos originales. Ahora sí vamos a hacer la generalización de lo que tenemos antes, ¿no? Por supuesto, eso implica muchísimos ajustes, pero tenemos la base, ¿no? Muy bien. Luego seguimos generalizando. Aquí tenemos otro caso de generalización. ¿Qué tal estas nubes, ¿no? Bueno, esa es una simulación, pero es el efecto de objetos que se van acercando, ¿no? Estas son nubes gaussianas que se acercan y termina con un traslape de todas ellas, ¿no? Entonces, aquí vemos qué ocurre, pues que cuando están muy separadas es un evento, un poco más cerca es otro, y cuando ya hay total traslape es otro, y se vuelve un comportamiento cilíndrico, ¿no? Este punto de aquí, este punto final de aquí, es el mismo de inicio de aquí, ¿no? Y eso ocurre con todos, ¿no? Eso es, bueno, esa era una de las condiciones del vector de seguimiento cuando es cíclico, ¿eh? Aquí vemos qué pasa, por ejemplo, con un salto vertical hacia arriba, ¿no? La identificación es un modo por cada movimiento. Aquí ya cambió la noción, ya no es tanto la inflexión, sino el modo completo, ¿no? Y el último modo es el mismo que el primero, es decir, es un comportamiento cíclico o cilíndrico. Ahí hace el pie hacia atrás, que es el último movimiento. Y ese que es cuando se pone de pie, pues es este mismo que cuando estaba de pie al principio, ¿no? Así que este punto de fin es ese mismo punto de inicio de aquí, ¿no? Es una de las condiciones de un vector de seguimiento. Aquí vemos qué pasa con un salto progresivo hacia adelante, ¿no? Segmentando
cada salto. Entonces se identifica de pie, preparándose para el salto en el aire y cuando llega al suelo. Muy bien. Entonces, bueno, en general, para los sistemas inteligentes, con esta incursión de aprendizaje automático y procesamiento de señales, pues nos guste o no, requiere matemáticas, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Requiere, pues, la algoritmia, es decir, saber plantear esta secuencia de pasos, luego hacer interpretación en contexto, ¿de acuerdo? Es decir, nunca olvidarse de ese escenario, ¿no? De ese environment que habíamos dicho al principio, ¿no? Hay que codificar, por supuesto, ¿no? Y pues la columna vertebral es el aprendizaje automático puesto al servicio de la aplicación que nos convoque. En este caso, pues aplicaciones biomédicas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de aprendizaje automático. Entonces, primero, pues, la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues son todas aquellas tecnologías que tratan de imitar el comportamiento humano. Eso es, ¿no? Particularmente la forma como tomamos decisiones, cómo aprendemos, ¿no? Luego, hay un subcampo de esta inteligencia artificial que en general, bueno, digamos, eh, se refiere al uso principalmente de estadística, ¿no? Estadística es, digamos, la plataforma, ¿no? Em, pero incluso esas formulaciones estadísticas tienen una versión algebraica, es que es muy importante la álgebra lineal, ¿no? Y la álgebra de matrices, ¿no? Y es muy importante también el cálculo, ¿no? ¿Por qué el cálculo de materia de cara a la optimización, ¿no? Porque todo esto lo que va al interior son problemas de optimización. O sea, si planteamos una función de cose y hay que optimizarla, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿De acuerdo? Un subcampo, o sea, esta es mi visión. Hoy en día, algunos, ¿sí? Me pareció oír algo, ¿no? Bueno, decía que, bueno, esta es mi visión, ¿no? Digamos, bueno, ya hasta hace un par de décadas, ¿no? Muy bien aceptada, pero hoy en día, bueno, se habla un poco de Deep Learning como una línea pues, muy fuerte y un poco independiente, ¿no? Pero, digamos, respetando digamos, la línea de tiempo que ha tenido esto, pues podríamos situar a Deep Learning como un subcampo del aprendizaje automático, ¿no? El cual puede generar la salida deseada en ese entorno que dijimos, ¿no? A partir de las entradas, ¿no? Mientras que el aprendizaje automático pues, necesita entradas y salidas, ¿no? Para generar el programa, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo tengo en la siguiente slide, ¿no? Bueno, antes de esta diferencia entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo, bueno, que es un subcampo, ¿no? Aprendizaje profundo, pero digamos la distinción que puede tener aprendizaje profundo, antes de hablar de ello, mencionemos que la inteligencia artificial eh, convencional, pues clásica, digamos, tradicional, tiene tiene naturalmente las entradas, es decir, la información con la que contamos, pero también tiene un conocimiento a priori y pues ya tiene preestablecidas unas reglas y genera una salida, ¿no? Mientras que el aprendizaje automático tenemos entradas,
tenemos salidas y lo que generamos es el proceso, ¿no? O sea, generamos el código, o sea, generamos el programa, ¿no? Dicho de una manera sencilla, ¿no? O sea, generamos las reglas, ¿no? No es que las reglas están dadas, generamos las reglas, ¿no? Y lo que pasa con Deep Learning es justamente eso, que explora exhaustivamente las redes neuronales, con lo cual puede extraer los patrones, puede extraer más bien atributos de la información en bruto, incluso que puede venir de forma no estructurada, es decir, no presentada de una forma de una matriz, sino que viene directa como una imagen, un audio, ¿no? De forma no estructurada. Y genera la salida deseada, ¿no? Esa es la gran bondad, el atractivo, pues, del aprendizaje profundo. Bueno, esto ya lo había dicho, esto lo había dejado aquí en caso de tal lo que hubiésemos sometido lo anterior, esto también te lo dijimos, pero bueno, hablemos de un ejemplo. Pensemos entonces que nuestro sistema inteligente pues, necesita clasificar salmones y lubinas, a través de lo único con lo que contamos, que es un sensor óptico. Así que es los atributos que podemos adquirir a través de un sensor óptico, ¿no? Vamos a clasificar salmones de lubinas. Entonces, pues, está el objeto, está la cámara o el sensor óptico adquiriendo información de estos peces. Pero fíjense que nada más allí hay información ajena a la que nos interesa, ¿no? Pues está este fondo, está la bandeja, bueno, hay mucha más información. Incluso habrá sombras e información ajena a la que nos pueda interesar. Así que hacemos un preproceso, ¿no? En el flujo convencional del aprendizaje automático tenemos que extraer características. Bueno, incluso Deep Learning internamente, ¿no? Extrae características, ¿no? Tenemos que extraer características, ¿no? sobre el objeto de interés y por último tomar la decisión, salmón o lubina, ¿vale? Entonces tenemos los objetos adquieren, ¿no? Los objetos están allí, los objetos son esos peces sobre esa bandeja. Tenemos que hacer la representación, es decir, vamos a tomar atributos sobre esos objetos, por ejemplo, ¿qué tal área y perímetro? ¿No? ¿Y qué tal que tenemos eso, salmón y lubina así, como área y perímetro? Luego tenemos que hacer la generalización. ¿Qué es esto? La toma de decisión. Esa es cuando ya el sistema aprende a generalizar con la información con la que contaba y la información previa, el conocimiento a priori, esto que decíamos antes del conocimiento que da el humano, el experto, pues se conoce como etiqueta, es decir, esta marca de clase que está aquí, está A y esta B que está aquí, ¿no? Entonces pensemos que llega un nuevo pez, y a ese nuevo pez le calculamos su área y su perímetro. Es un nuevo pez, no sabemos qué es, pero geométricamente queda ubicado aquí. Con lo cual, con esta generalización que obtuvo la máquina, que obtuvo el sistema, nuestro sistema inteligente, pues él va a clasificar ese nuevo pez como tipo A, ¿no? Es decir, como salmón. ¿Okay? Entonces, de eso va el aprendizaje automático, ¿no? Particularmente dentro de, digamos, los bloques constructivos del reconocimiento de patrones, ¿no? Incluyendo esa etapa de representación y generalización. Veamos. Entonces, tenemos un objeto, ¿no? Este objeto lo estamos representando con dos variables, dos atributos que estamos calculando, perímetro y área, ¿no? Y aquí tenemos nuestra generalización que es igual a 0. Igual a 0 quiere decir exactamente sobre este borde, ¿no? Quiere decir que transponemos todos los términos. Es como si fuese la recta, ¿no? Y igual a mx más b. Y transponemos mx y más b, ¿no? Y nos queda igualado a 0 la ecuación. Es eso, ¿no? Entonces, al evaluar el punto geométrico allí vamos a obtener 0, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si tomamos un punto hacia la derecha o un punto hacia la izquierda? Pues será mayor que 0 y un punto a la izquierda será menor que 0. Pero ¿qué pasa exactamente en el borde? Entonces, exactamente en el borde es cuando tú tiras la moneda al aire y la moneda se pierde. Se va por la rendija de la alcantarilla o peor aún cae vertical. Así que no puedes tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues evidentemente los sistemas inteligentes tratan de que ocurra la menor ambigüedad, ¿no?
pero no obstante, nosotros como expertos o el experto en los datos debe dar una prioridad, ¿no? En este caso la prioridad está dada a A. Es decir, cuando hay ambigüedad, clasifícalo como A. Entre normal y patológico es muy simple. La prioridad es patológico. No correr el riesgo de decirle normal a un patológico. Es preferible decirle patológico a un normal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la prioridad será a la clase patológico, ¿no? Pero no siempre es tan simple. Veamos este ejemplo aquí. ¿Qué pasa con este puntito en rojo? Perdón, ¿qué pasa con este puntito en blanco que está cercano a ese rojo? Entonces, por vecindad, ¿no? Por vecindad, o sea, por distancia, considerando un único vecino, o incluso dos, tendríamos que decir que pertenece a la clase A, ¿verdad? Esta clase en color rojo. Pero por densidad, o sea, si trazáramos una superficie aquí por densidad y luego hacemos voto mayoritario y contamos, pues tenemos que decir que pertenece a la clase en azul, a la clase B, ¿no? Muy bien. Luego, pues entonces tenemos la forma lineal de hacerlo, ¿no? Pero ya sabemos que no será siempre suficiente. Por eso tenemos enfoques no lineales, ¿no? Que pueden ser esos enfoques polinomiales, como los que ven allí, ¿no? Este, por ejemplo, sería de orden 3, ¿no? Porque tiene dos inflexiones, ¿no? U otro tipo, ¿no? Otro tipo de frontera. También tenemos clasificadores de una clase, o sea, con una clase empotrada en otra, ¿no? Y evidentemente, como es la naturaleza, multimodal, multivariante también es multiclase, ¿no? Así que pues todos estos enfoques de aprendizaje binarios, o sea, de una clase u otra, pues deben extenderse a multiclase, ¿no? En general tenemos el análisis discriminante que puede ser formando conglomerados, o sea, de forma no supervisada, o haciendo generalizaciones, o sea, definiendo fronteras de decisión, que se conoce como supervisada. Entonces, pues, ¿de qué va el reconocimiento de patrones? Pues, estas dos áreas, ¿no? El procesamiento de señales, el aprendizaje automático tiene un fin común, que es la extracción de conocimiento, y el reconocimiento de patrones ayuda a extraer este conocimiento, ¿no? Veamos esta fotografía, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué ocasión? ¿Dónde están los rostros? ¿Quién es quién? ¿No? Porque todos llevan una credencial, podemos decir que se trata de un congreso, una reunión al menos, ¿no? Luego, ¿dónde están los rostros? Pues son rostros, ¿no? De verdad, ¿no? Sin ninguna alteración, ni son caricaturas, ni nada, son rostros de verdad, con lo cual podemos aplicar un criterio de redondez, podemos identificar los rostros, ¿no? ¿De acuerdo? También simetría de ojos, criterio LIP de labios, bueno, podemos reconocer los rostros, ¿eh? Aquí lo mismo, ¿no? Podemos decir que se trata de una ópera. Y si tenemos una base de datos, podemos recortar el rostro, compararlo con nuestra base de datos y decir quién es quién, o saber exactamente quiénes son las personas que están ahí, ¿no? Entonces, pues lo que tuvimos fue un conjunto de entrenamiento, ¿no? O sea, porque este objeto en el que estoy sentado se llama silla, bueno, si ustedes están sentados, espero que sí, que estén cómodamente sentados. ¿Por qué ese objeto se llama silla y por qué este objeto sobre el que descansa ese ordenador se llama mesa, ¿no? Entonces, es porque nosotros desde chicos, ¿no? Tuvimos un experto que nos decía, no te vas de la mesa, no te bajas de la silla hasta que te acabes la sopa, ¿no? Eso me decía mi experto cuando yo era chico, ¿no? Me decía, o te comes la sopa o te pego con la silla, ¿vale? Entonces, pues lo que quiero decir es que tenemos esas marcas de clase por los expertos, ¿no? Los expertos en sillas y mesas, los expertos aquí en esos tres objetos. Entonces, cuando llega un objeto nuevo, nosotros podemos clasificarlo en función de los atributos, o sea, de los objetos que conocemos. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros llegamos por primera vez a un auditorio y vemos sillas y mesas, sabemos en efecto que son sillas y mesas, así sea la primera vez que veamos esos objetos. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de entrenamiento, ¿no? De varias sillas y varias mesas para reconocer las sillas. Entonces lo que hacemos es tomar mediciones, observamos y nuestro cerebro toma la decisión, silla y mesa, ¿no? Lo mismo ocurre aquí.
¿Vale? Entonces tenemos pues la tarea de clasificación, o sea, identificar a qué clase o grupo pertenecen los objetos. Tenemos la clase de segmentación, la tarea de segmentación, perdón, la cual, estrictamente hablando, tenemos un objeto que es una imagen, ¿no? Pero esa se puede dividir en regiones de interés, esa es la tarea de segmentación. Y también tenemos la tarea de detección, es decir, cuando hay muchos objetos, pero podemos asumir todos los demás como de no interés y nos enfocamos en uno solo, ¿no? Esto se llama tarea de detección. Muy bien, entonces el reconocimiento de patrones se encarga de la operación y diseño de sistemas que reconocen patrones en datos, abarca, pues, como lo hemos visto, análisis discriminante, pero otras cosas también, ¿no? Como estimación del error, que es algo muy importante, ¿no? Análisis de conglomerados, extracción de características, ¿no? Y aplicaciones diversas, análisis de imágenes, reconocimiento de caracteres, diagnóstico industrial y diagnóstico humano, análisis del habla, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora de asistencia diagnóstica. ¿Qué es esto de asistencia diagnóstica? Pero antes, digamos que es una señal. Entonces, veamos esta imagen. Pues, ¿qué nos dice esta imagen? Pues a no ser que sepamos un poco, ¿no?, el idioma en el que está escrito, ¿no? Pues no sabremos qué nos está diciendo, ¿no? Pero pudimos verlo, pudimos percibirlo, ¿no? Con lo cual hay información allí, ¿no? Es decir, que señal es todo aquello que da información y que a su vez es susceptible de ser adquirido, ¿no? Fue accesible, ¿no? Pudimos acceder a esa información, ¿no? Y luego les digo, bueno, pues nada, pues habrá que tomar una fotografía, identificar con un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Formar la palabra y traducirla, ¿no? Y allí ya sería inteligible para nosotros, con lo cual el otro criterio de la señal es que sea susceptible de ser procesado, ¿no? ¿Vale? Muy bien, entonces tenemos la señal 1D, ¿no?, que es lo que probablemente viene a nuestra mente cuando hablamos de señal, ¿no? Es decir, una colección de valores de amplitud, ¿no?, relacionados con un eje, una variable independiente que normalmente es el tiempo, ¿no? Entonces, esta es una señal 1D y puede representarse con un vector, ¿no? Pero también tenemos la señal 2D, que es una imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta resonancia magnética, ¿no? Y veamos esta imagen de aquí. Entonces, si tomamos esta pequeña fracción en rojo y luego la extendemos, pues probablemente tenemos una colección de valores como estos en escala de grises, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que se puede representar con una matriz, pero también puede ser en 3 dimensiones, ¿no? Como un salto progresivo hacia adelante, ¿no? El cual puede verse en 3 dimensiones porque estamos adquiriendo cuadros del vídeo, ¿no? Frames del vídeo, cuadros del vídeo. Entonces tenemos matrices por cada cuadro, pero entre cuadro y cuadro pues está ocurriendo el efecto del tiempo, ¿no? Es decir, que eso agrega otro eje, agrega otra dimensión, ¿no? Pero también lo podemos ver, por supuesto, a nivel de escenas, a nivel de tomas, ¿no? No sé, de escenas en general. Pero particularmente en este caso, como el individuo tiene marcadores sobre su cuerpo, también podemos tener series de tiempo como esta, ¿no? O sea, que serían representaciones 1D, ¿de acuerdo? Pero toda la dinámica sería 3D, es decir, todo ese punto, ¿no?, está teniendo un comportamiento dinámico en X y Z, ¿no? Muy bien, o sea, que se agrega el efecto temporal, y esto puede representarse con un tensor, ¿no?, que es el objeto, es la estructura más versátil, más generalizante, digamos, ¿no?, para representar nuestros datos, ¿no? Tenemos señales multicanal, ¿no?, es decir, señales que tienen una similitud o correlación a través de los canales. Eso quiere decir que son de la misma naturaleza, no como aquí, ¿no? O sea, son señales cerebrales, ¿no? Es decir, que el efecto que ha causado sobre una señal, ¿no?, se va a ver reflejado en la otra, ¿no?, en mayor o menor proporción, ¿no?
¿no? Por supuesto, por ejemplo, depende, en este caso, las señales cerebrales depende de la región que esté activa, ¿no? Si la región frontal, central o parietal o occipital. Depende de la región que esté activa, pues los electrodos relacionados pues, tendrían esta similitud, ¿no? También tenemos señales multimodales. ¿Por qué multimodal? Porque el mundo es multimodal. Porque lo adquirimos con diversos sensores, ¿no? Aplicaciones que tienen las señales multimodales, pues procesamiento de lenguaje natural, ¿no? El análisis visual, ¿no? A partir de imágenes o vídeos, el análisis auditivo, ¿no? El análisis a través de sistemas ápticos o el tacto, ¿no? Y también otros como el olfato, el gusto y el automovimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta base multimodal, ¿no? Esta base de datos, DIC. Fíjense, pues ahí sobre el paciente se están adquiriendo diversas señales al mismo tiempo, no sometido al mismo estímulo en el mismo escenario, ¿no? Es multimodal porque no necesariamente, ¿no? Pues la pulsioximetría estará afectando el electroencefalograma, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, no hay una correlación tan directa, ¿no? Que se puede encontrar, ¿no? Hacer una relación maestro-esclavo entre un sistema y otro, ¿no? Un sistema, o sea, lo que ocurre a nivel cerebral, el eléctrico y la pulsioximetría, se puede, ¿no? Esos son otro tipo de estudios, pero en general diremos que aquí son multimodal, ¿no? Esta base de datos, por ejemplo, tiene que ver con el paradigma de Russell para estimar las emociones, ¿eh? Para clasificar emociones, ¿no? Y bueno, en general, bueno, se hace un análisis disgregado o si no conjunto, bueno, estructurando una supermatriz de datos. Muy bien, estructuras de datos, ¿no? Entonces, pues tenemos escalares, tenemos vectores, ¿no? Que esto sirve para señales de una dimensión. Tenemos matrices y tensores, ¿no? Lo cual sirve para señales 2D, 3D, ¿no? Multicanal, multimodal, ¿no? Como señales cerebrales, o diagnóstico basado en múltiples sensores, o en general diversas redes de sensores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con un vector, con una matriz, con un tensor, ¿no? En general, el tensor es el más generalizante, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la posición 651, que quiere decir que estamos en el frame, o en el slice, o en el cuadro 1, o sea, en el instante de tiempo 1, y en la posición 65 de esa imagen, ¿no? Pero bueno, también podemos hacer análisis transversales con bueno, se llaman fibras, cuando se toman esos componentes como un tubo, o por slices o frames, que pueden ser frontales, laterales, horizontales, ¿no? ¿Y cómo generaliza? Pues así, ¿no? Hasta 3D lo imaginamos, ¿no? Como un paralelepípedo. O sea, tenemos, ¿no? el vector, luego la matriz, luego el paralelepípedo, digamos, el rectángulo, luego el paralelepípedo, y luego pues se va extendiendo más dimensiones, ¿no? Como se ve allí, ¿no? Es una forma geométrica. Y bueno, si requieren alguna explicación un poco más gráfica, pues bueno, mis padres tienen una matriz en casa y si no les suena con perritos, se me los tengo con gatitos. Actualmente tengo un tensor en casa. Bueno, muy bien. Pero ahora hablemos de la interpretación en contexto, ¿no? Para terminar este capítulo de la asistencia diagnóstica. ¿Qué es la interpretación en contexto? La interpretación en contexto es que si bien vamos a dedicarnos al sistema inteligente para la asistencia diagnóstica, pues no podemos dejar esto de lado. Es decir, si vamos a trabajar con señales cardíacas, pues tenemos que saber un poco qué ocurre a nivel mecánico, qué ocurre a nivel eléctrico del corazón, cómo se adquiere la señal, es decir, qué son estas derivaciones, ¿no? Que existen unipolares, bipolares y torácicas, ¿no? Y por qué son de mayor interés las torácicas, ¿no? O se llaman torácicas o precordiales, aquellas V1 hasta V6, ¿no?
Pues que hay un efecto mecánico, ¿no? Que se debe a, un, a una contracción de ventrículos y aurículas, que, que el paso de la sangre con nutrientes se hace a través de válvulas y que bueno, esto envía a los pulmones, que haya un intercambio gaseoso, que allí vuelve otra vez la sangre purificada. Bueno, es decir, esto es importante a saberlo. ¿Por qué? Porque si luego la tarea es el diagnóstico sobre un ventrículo o sobre una aurícula, pues sabremos en qué parte de la señal enfocarnos, o en qué atributos enfocarnos. ¿De acuerdo? Pues es importante entonces, si vamos a trabajar con el electrocardiograma, pues saber su noción eléctrica, ¿no? Pues ese movimiento mecánico se debe a la propagación de un impulso eléctrico a través del miocardio, ¿no? Eso es lo que genera esa contracción voluntaria. Y entonces, sobre cada uno de esos puntos importantes del miocardio, pues se generan potenciales de membrana. Efectivamente, esto es una membrana, es un tejido, ¿no? O sea que hay potenciales de membrana o potenciales de acción. Y la superposición de estos potenciales de membrana generan el latido. Ese latido que está allí, que es el que se refiere a la derivación torácica V2, ¿no? La que habíamos mencionado en la slide anterior. Entonces, ¿qué es esto del potencial de membrana? Es como si pudiéramos tomar la membrana, ¿no? Y pudiéramos decir qué pasa en esa bicapa, es una bicapa lipídica que tiene de lípidos que tiene la membrana, y nosotros pudiéramos medir el potencial allí. Entonces, ese potencial es el que se comporta así, y como hay cambio de concentración de sodio y potasio por el proceso de nutrición de la misma célula, pues ese cambio de concentración de sodio y potasio por principio de conservación de energía se convierte en un cambio de potencial, de energía potencial, y por tanto una diferencia de potencial y por tanto un voltaje. Y ese voltaje es el que mide la señal. Es esa bicapa, ¿no? Que es como si abriera y cerrara y permite el intercambio de sodio y potasio para el proceso de nutrición celular y bueno, genera el potencial de acción. Entonces, pues tenemos que saber esto, ¿no? Que toda esa contracción, todo ese evento mecánico que está ocurriendo allí, todo ese evento mecánico genera esa onda que vemos allí, ¿no? Así que es importante saberlo. Y luego ya tenemos esa señal, esto ya está graficado en nuestro ordenador, es decir, ya la digitalizamos, bueno, pues vamos a codificar, ¿eh? Pero entender esa información y contexto es muy, muy importante. Para que no nos pase como a Francesco Poccetti, pues que dice él que todos sus proyectos que llegaron a mal término, que se convirtieron en un desastre en algún momento, es porque él no entendió primero el negocio, es decir, no entendió el contexto, no hizo la interpretación del contexto, sino que pues se vio demasiado interesado por por la codificación, ¿no? Que eso no está mal, es lo que yo les decía, ¿no? Podemos ir haciendo algo, ¿no? Pero también hay que hacerlo de esta manera, que es una manera sana de hacerlo, ¿no? Sana, es una manera sana, es una manera sensata de hacerlo y te evita demasiados, ¿no? Loops, ¿no? Para volver a hacer las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Así que entender primero el negocio, entender primero el nicho, entender primero la interpretación y contexto de la patología que vayamos a analizar. ¿Qué pasa con las ciencias biomédicas? Pues en general podemos decir una división muy burda, ¿no? Podemos hablar de que tenemos como la biomédica o los sistemas biomédicos
y tenemos luego el procesamiento de la información biomédica, ¿no? O sea, los datos biomédicos y las señales biomédicas. No obstante, pues están muy relacionados estos dos, ¿no? Es decir, pues el equipo biomédico es el actuador de lo que se procesa de la señal y además es el que genera la señal, es el que la adquiere. Así que están muy, muy relacionados, ¿no? Por supuesto, esta charla está más decantada por la otra parte, que tiene que ver con la señal biomédica. Pues la entrada a un equipo biomédico es el paciente, ¿no? Yo recuerdo que en alguna plática, alguna charla magistral, le pregunté, bueno, chicos, ¿cuál es la entrada de un equipo biomédico, de un sistema inteligente biomédico? Me decían, pues, el transductor, el electrodo, el sensor. Dije, no, la entrada es el paciente. ¿Por qué? Porque si lo vemos como paciente, no lo vemos como un sensor, lo vemos como paciente, pues entonces vamos a tener en cuenta todos los criterios éticos, ¿no? De todas las implicaciones de la mínima invasividad posible, ¿no? O sea, todos los criterios de calidad de cara al paciente, ¿no? Entonces, luego si viene el sensor, transductor, electrodo, se preprocesa, ¿no? Se hace el sistema de análisis y por último, pues se genera el soporte de diagnóstico, ¿no? Hay sistemas que también, bueno, hay sistemas, la mayoría de sistemas operan offline, ¿no? Es decir, toma la señal y una vez ya el paciente, bueno, ya no está adquiriendo la señal, se le da el diagnóstico, ¿no? Pero también existen sistemas online, ¿no? Haciendo un monitoreo continuo de, del paciente, ¿no? Como los sistemas Holter, señales cardíacas, ¿no? Pues a nivel de procesamiento digital de señales, pues es importante entender que pues, es el mundo de la adquisición, ¿no? Que es todo un universo, ¿no? Que está en la parte de preamplificación porque la señal que se adquiere es muy débil, ¿no? Luego tiene ruido, o sea que hay que filtrarla y hay que hacer alguna conversión para que se comunique con el sistema inteligente. Luego está el procesado como tal, que tiene que ver con de cara a la señal. Y este es pues... Eh, mm, que la entrada de tu sistema de procesador es la señal y la salida es otra señal. Por ejemplo, haciendo una transformación para representar en el dominio de la frecuencia o extraer las ondas alfa, beta y gamma de una onda cerebral. Luego está el análisis que tiene que ver con la inferencia de patrones, es decir, con lo que hemos dicho, extracción de características, generalización, ¿no? Ahí entra todo el reconocimiento de patrones, ¿no? O sea que a un primer nivel de procesamiento de señales tenemos señal a la entrada, señal a la salida, y podemos tener ese efecto, ¿no? de filtro que se ve allí, ¿no? Otro nivel, pues podría ser que tenemos señal a la entrada y que tenemos características o segmentos de señal a la salida, ¿no? Ese es otro enfoque de procesamiento de señales, pero hay otro que tiene que ver con que tenemos señal a la entrada y patrones a la salida, ¿de acuerdo? Donde clasificamos y hacemos inferencias y develamos algún patrón. En general, pues tenemos estos tipos de entrada, o sea que podemos tener entrada, salida, entrada, señal a la entrada, señal a la salida, o patrones o segmentos o características, conocimiento a priori, ¿no? En cuanto a la adquisición, pues es importante el concepto de transductor. El concepto de transductor más sencillo es ese que ven allí, que es el potenciómetro. ¿Por qué? Porque convierte una señal mecánica, que es girarlo, en resistencia eléctrica, ¿no? O sea, con el que podemos calibrar la luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De una lámpara, ¿no? Entonces, ese es un transductor, convierte algo mecánico en algo eléctrico. Entonces necesitamos un sensor, pero luego necesitamos eso que ven allí, esos amplificadores que aumentan la amplitud de la señal y además eliminan el ruido, reducen el ruido porque son diferenciales, restan el ruido. También hay multiplexores, ¿no? para hacer la transmisión. En general, pues se tienen electrodos, sistemas de preajuste, ¿no? Como preamplificadores, ¿no? Se requiere siempre un sistema de instrumentación, que es un amplificador de instrumentación. Pues hay diversos electrodos, ¿no? De succión, de pera, ¿no? Desechables, o este sistema Holter, ¿no? Bueno, aquí hay un sistema de adquisición
de señales cerebrales. Las señales eléctricas, bueno, en general requieren electrodos específicos. Hay otros que requieren otro tipo de sensores, como de temperatura o de presión, o micrófonos incluso. Bueno, hay una gran variedad de sistemas de adquisición. Lo importante es que se adquiera bien. Es decir, que una vez se digitalice la señal, pues la información no se haya quedado bien. Es decir, si la adquisición no fue muy buena, pues nos puede pasar algo como esto, o sea, con una frecuencia baja de muestreo, pues podemos perder información, pero con una frecuencia muy alta nos puede dar información, demasiada información, con lo cual el tiempo de procesado es elevado, el costo computacional. Así que hay que echar mano de estándares y guidelines de las señales, ¿no? De las hojas de datos. Existe el teorema de Nyquist para estimar el mejor muestreo, ¿no? Y por ejemplo, para señales cardíacas ya hay un estándar, ¿no? Tenemos señales cerebrales con las cuales se puede hacer diagnóstico de patologías o influencia de medicación. Tenemos señales cardíacas. Estas cardíacas, SG, podemos estudiar la, eh, la condición del paciente, pero a nivel eléctrico, ¿no? Es decir, a nivel de arritmias, ¿no? Y incluso isquemias, ¿no? Pero no es tan recomendable para otro tipo, ¿no? Por ejemplo, soplos, ¿no? Para eso requiere, pues, ¿no? Otro diagnóstico. De hecho, la auscultación es muy importante allí. También tenemos señales de voz. Mira, de hecho, aquí está la señal de fonocardiografía para detectar soplos, ¿no? Esta es la señal de voz para problemas de voz como hipernasalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la asistencia diagnóstica es dar evidencias acerca de la patología y pues asistir al especialista, no reemplazarlo, ¿no? Nosotros no, al menos en mi grupo y mis colegas cercanos, no proponemos por esa automatización completa, sino más bien una integración, ¿no? Del hombre-máquina, ¿no? Creo que por cuestión de tiempo voy a cortar un poquito aquí la presentación. No me fijé que había puesto las slides muy largas. Y creo que estamos como un poco terminando, así que como comentarios finales, pues para una adquisición adecuada y preprocesado adecuado de las señales, pues hay que echar mano de estándares. Y de hecho se considera una buena práctica. Ya existe, ¿no? Ya está dada por los expertos en biomédica, ya está dada por los expertos en sensores y por médicos, ya se conoce, ¿eh? Luego, procesamiento digital de señales, pues es eh, una ayuda importante, ¿no? Para el diseño de sistemas diagnósticos, ¿no? Porque da medidas más precisas, ¿no? No está sujeto a la ambigüedad o a la subjetividad, ¿no? Eventualmente del ser humano, pero por supuesto es el especialista quien da el diagnóstico, es decir, que estos sistemas están orientados a dar una evidencia, ¿no? Para que el especialista tome la decisión, y pueden ser apoyados con técnicas de machine learning y de procesamiento de señales digitales a través de las etapas de caracterización, es decir, extraer atributos de las señales y clasificación, o sea, la generalización, ¿no? Y por último, y muy importante, pues es que todos estos temas, pues te dan la oportunidad, como a mí en este momento, al menos virtualmente, de conocer gente bonita, ¿no? Gente como ustedes. Así que ha sido un placer. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por brindarnos esa valiosa información que sé que será de grandioso enriquecedor para todos los asistentes. Como bien menciona, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si en caso hay algún asistente que desee prender el micro, tiene la autorización, solamente levantar la mano para darle el pase, o caso contrario, también pueden ir dejando sus preguntas por el chat.
Adelante, Héctor. Vale, un saludo, Diego, desde Colombia. Qué gusto escucharte, siempre es un placer tener este tipo de disertaciones. Siempre uno aprende muchas cosas nuevas, ¿no? Que a veces de pronto uno las tiene olvidadas o de pronto no las ha visto. Me surge una duda, Diego, y es con respecto a cuando estamos captando una señal y bueno, tenemos las etiquetas dadas por un experto y esas etiquetas se tornan difusas. ¿Nosotros cómo podríamos proceder con ese procesamiento? Es decir, cuando esas etiquetas, bueno, que pueden ser biclase, multiclase, se colocan en un dominio difuso. Hola Héctor, no, gracias, gracias por acompañar y gracias por tu pregunta. A ver, yo entiendo, hay muchos, a ver si entiendo un poco la connotación de la palabra difuso allí, ¿no? Hay muchas formas de presentar la etiqueta, ¿no? La forma convencional pues es de manera discreta, ¿no? Y única, es decir, a esta clase, a este objeto le vamos a la clase a este objeto la clase B, la clase C, D, y es única y se acabó, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Lo que puede ocurrir es que haya ambigüedad, ¿no? Que por ejemplo hay un objeto que puede ser clase A o clase B, ¿no? En este caso estamos en presencia de un problema que se llama multilabel es decir, que tus objetos pueden tener más de una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una célula y que hay un objeto situado entre membrana y citoplasma. Entonces, la clase de ese objeto es membrana o citoplasma. No, es ambas, ¿no? Ahora, geométricamente puedes ver cuánto interseca cada uno, la membrana y el citoplasma, y puedes decir un porcentaje, es decir, 0.8 membrana, 0.2 citoplasma, ¿no? Entonces, no sé si a eso te refieres con difuso, es 0.8 y 0.2. Sí, sí, a eso me refiero. Bueno, pues eso es todo un mundo, eso es todo un universo, existen muchísimas técnicas multilabel. Pues digamos, la técnica más, bueno, de hecho ya no se utiliza, ¿no? Pero digamos la noción que existía antes era tratar de formar a partir de todo esto un único ground truth, ¿no? Un único vector de etiquetas, ¿no? Pero ahora ya existen técnicas que pueden ser multilabel. Entonces lo que ocurre allí es que tú no tienes un vector de etiquetas con esa asignación única de clase, sino que más bien tienes una especie de un vector por cada objeto, ¿eh? Ahora, a ver, en el caso que yo te estoy diciendo, digamos, sería membrana, citoplasma y digamos núcleo, ¿no? Entonces sería 0.8, 0.2 y 0, ¿no? Son una especie de codificación, ¿no? 0.8, 0.2 y 0, ¿eh? Luego otro objeto puede ser 1, o sea que tenemos certeza que está en la membrana, 0, 0 en los otros. Entonces todas tus etiquetas se te convierten en una matriz, ¿me entiendes? ¿No? Y allí esas matrices se pueden volver, se llaman, esas etiquetas se llaman membresías, y esa matriz de membresía la puedes llevar a histogramas, ¿eh? Y la forma de estimar el atributo es a partir de una estimación sobre ese histograma, como el centroide, tal como se hace en lógica difusa. Bueno, hay muchas teorías, esto es solo una, ¿no? O sea, hay muchísimas. O sea, de eso podemos discutir mucho, pero lo que sí te puedo decir es que busques como multilabel. Multilabel approaches y encuentras un montón, ¿no? Hay un montón de teorías. Si te gustan SVMs, hay SVMs multilabel. Si te gustan redes neuronales, hay redes neuronales multilabel. Si te gustan árboles de decisión, bueno, en muchas técnicas ya hay extensiones multilabel. Y es un problema muy desafiante. Vale, Diego, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Hay un problema de multilabel muy interesante que es cuando tomas una foto. ¿Qué tal que tomas una fotografía de una montaña y al pie hay un lago? Entonces fotografías y se ve el lago, pero en el lago se ve reflejada la montaña. Entonces cuando etiquetas el lago, la etiqueta del lago es lago,
pero también es montaña, ¿no? ¿No? Bueno, ese es un asunto semántico, ¿no? de multilabel. Es muy, muy interesante. Hay sistemas de diagnóstico, ya sea por imágenes de texto, que llega a conclusiones matemáticas. Marco nos menciona que si existe algún tipo de diagnóstico, ya sea por imagen o texto, que llega a la conclusión matemáticamente tan complejas que no puedan ser comprendidos fácilmente por los humanos. ¿Es viable trabajar en su comprensión para que su comprensión sea más clara? Por supuesto, ¿quién ha hecho esta pregunta? Es una muy, muy buena pregunta. De hecho, esto fue por el 2013. Bueno, al menos desde que yo me enteré, ¿no? Por el 2013, o sea, estamos... tal vez hace unas 2 décadas, digamos, no mucho, se habla de integración. ¿Por qué? Porque, y de hecho una de las integraciones fue la integración de la fisiología con el machine learning, porque estaba pasando esto, que los resultados se estaban volviendo abstractos, ¿no? Poco inteligibles para el usuario final. Entonces, sí, hubo algunos claustros, yo pude participar en uno, hubo algunos claustros de integración, pero la plataforma general que convocaba todos estos claustros, estas reuniones, era la integración de la inteligencia natural y artificial, la integración del hombre y la máquina, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay habilidades propias en la máquina, propias del ser humano, ¿no? Que no se puede emular con la máquina, ¿no? O no debería ni siquiera propenderse por emular con la máquina. El pensamiento holístico, por ejemplo, ¿no? El pensamiento paralelo, la habilidad de contar una historia sobre algo, ¿no? Y la habilidad semiótica, que es natural, ¿no? de nosotros. Entonces, tiene que existir esta comunicación. Y hoy en día, por fortuna, bueno, no sé quién hizo la pregunta, es que quiero decirles a todos que existe el campo que está tomando muchísima fuerza, que se llama interpretabilidad, ¿no? Y también está la explicabilidad. Lo que ocurre es que empezamos a crecer tanto, que ahora tenemos cajas negras muy poderosas, pero que no te atrevas a tocarle nada adentro, porque probablemente no va a funcionar y no sabemos a qué se le atribuye, ¿no? ¿No? Esto principalmente ha ocurrido por los sistemas en general exhaustivos o densos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales extraen características, es algo maravilloso que puede extraer características. Y se llaman convolucionales porque la convolución de algo que podemos llamar núcleo, base o máscara en imágenes, ¿no? Sobre el objeto de interés, haciendo esta convolución, extraemos patrones, ¿no? Y esos valores, esos atributos son los que se pueden luego predecir, clasificar, bueno, procesar. Pero ocurre que a veces la máscara que escogemos o la forma como hicimos la convolución no fue suficiente, entonces vamos aumentando la complejidad, vamos aumentando el tamaño, vamos aumentando el número de capas, vamos haciendo variaciones un poco empíricas, ¿no? Y luego funciona, pero no sabemos por qué, ¿no? Y eso incluso a nivel técnico, ¿no? Estamos hablando todavía a nivel técnico. Ahora imagínate aún más, a un nivel más alto, ¿no? La interpretabilidad. Entonces la interpretabilidad tiene que ser, como lo hemos mencionado aquí también, ¿no? Con mucha interpretación en contexto, ¿no? O sea, no olvidar el contexto, ¿no? Así que existe la interpretabilidad, ¿no? Y existe la interpretabilidad data-driven, es decir, basada en los datos, es decir, que viene de la información en contexto, es decir, la que se liga, por ejemplo, en el caso médico, se liga al doctor, es decir, son médicos que han dado un poquito, que han cedido un poco para acercarse a cómo funcionan las máquinas
¿no? Los sistemas inteligentes, ¿no? Para que ese conocimiento que ellos tengan se pueda incorporar, ¿no? Para agregar elementos de interpretabilidad, ¿no? Una de las nociones más intuitivas y que más ha explotado es la visualización, o sea, visualizarlo de forma inteligible. O sea, si yo te digo 0.95, incluso te digo más, 0.95, te digo 95% de clasificación de arritmias. Entonces tú me dices, bueno, pues es muy bueno, ¿no? 95, es un desempeño admisible, es bueno, pero ¿cómo lo utiliza el doctor? ¿No? O sea, ¿de qué va? Pero si tú puedes visualizarlo y ese 95% se ve con latidos agrupados, o sea, que se vean los latidos y que tenga esos sentidos, solvencia, que el médico pueda ver los latidos y decir, ah, sí, en efecto, sí, ese sí era un latido similar a este, y en efecto tenía que agruparse, y en efecto pertenecía a la misma arritmia, o no, o se equivocó el sistema y ver por qué se equivocó. Pero eso se hace con buenas estrategias de interacción con el ser humano, es decir, de visualización, de comunicación de la información, ¿no? Y bueno, y hay todo el mundo allí por discutir. Muy, muy buena pregunta. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la respuesta, ingeniero Diego. Parece que ya no hay más preguntas. Así que, por favor, sí, agradecemos en demasía la participación del doctor Diego Pelufo por ofrecernos sus conocimientos el día de hoy, y también queremos agradecer a la participación de todos los asistentes en la ponencia, en nombre de IEEE, MBSUTP y RASUTP, y del segundo programa de investigación en Ingeniería Biomédica, PIB 2022, le deseamos los mejores parabienes en su vida profesional y académica. Asimismo, agradecemos al capítulo IEEE MBS Yachaytec por ser aliado estratégico en el PIB, y los invitamos a seguir desarrollando eventos en conjunto a fin de incentivar la investigación dentro del campo de la ingeniería biomédica. Para finalizar, les invitamos a todos a encender sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo. Muchas gracias. Bueno, aquellos que no se habían peinado. Muy bien. Ahí esperamos unos minutos a que más personas prendan sus cámaras. Sí, entonces tomaremos la foto de recuerdo. Listo, muchas gracias. Y nuevamente, doctor Diego, le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado en darnos esta ponencia. Sé que a muchos les ha servido poder conocer estos fundamentos de sistemas inteligentes aplicados en la salud, se podría decir. Y agradecerle nuevamente por su tiempo y muchas gracias a todos. Hasta luego.
Un placer, hasta luego.